que se utilizan al momento de armar circuitos eléctricos con los que funcionarán distintos aparatos o, bueno, elementos que yo quiera construir, que sean eléctricos, necesito usar esto que son los condensadores. Ahí, si alguno no lo conoce o no lo ha visto, bueno, estas son la forma como tienen comercialmente cuando uno los compra, y donde ya vienen con sus características respecto de lo que es la capacitancia, que es lo que distingue a los diferentes capacitores. Entonces, básicamente un capacitor es un elemento, una configuración de dos conductores que están separados a una cierta distancia y entre ellos no hay nada conductor, o sea, están separados sin que estén relacionados con ningún cable, nada. Y la característica específica de los capacitores es que estos conductores tienen carga y que la carga es la misma en valor pero de signo contrario. Es decir, por ejemplo, uno que tenga 10 coulomb y el otro tendrá menos 10 coulomb. Si tiene 5 coulomb, el otro tendrá que tener menos 5. Cuando se reúnen esas dos condiciones de tener los dos conductores separados por algo no conductor, como el aire, por ejemplo, y que encima tenga cada uno una cantidad de carga igual y de signo contrario, eso se constituye en un capacitor, ¿sí? O condensador, los dos nombres aparecen en distintas bibliografías. Y lo que distingue al capacitor o al condensador es su capacitancia. La capacitancia es una característica propia de la construcción del capacitor, que lo que me dice esta capacitancia es que va a regular la cantidad de carga que pueda juntar y almacenar ese capacitor, que es una de sus características, que almacena carga, en función de la diferencia de potencial que yo use para acumular las cargas en los conductores. Entonces eso es lo que mide la capacitancia, la relación entre la carga que acumula el capacitor y, como mejor dicho, regula la relación entre la cantidad de carga que junta el capacitor y la diferencia de potencial que uso para juntar esa carga, y que después quedará esa diferencia de potencial entre las dos placas, ya que vamos a tener placas con cargas distintas, cada uno tendrá un potencial distinto, por lo tanto, en el espacio entre esos dos conductores va a haber una diferencia de potencial, que nosotros diferencia de potencial ya hemos charlado en otros prácticos. Entonces, cuando voy a comprar, me los dan así como están acá. La capacitancia, esa característica del capacitor, se mide en una unidad que se llama faradio, que es una unidad muy chica. Digamos, los valores de capacitancia son chicos. El faradio en sí, un faradio es muy grande, por eso no van a ver cuando van a comprar, y ahí en el dibujito, si lo están viendo, en la foto si la están viendo, no sé si ahí se ve, no sé, ahí está. Ahí, por ejemplo, se ve en los valores que dice 100 microfaradios, dice 4700 microfaradios, los valores están en micro, esto está en 470, eso es porque la unidad faradio de por sí es grande. Y si también ven los capacitores, ven ahí que tiene un dato de voltaje, que es lo máximo de diferencia de potencial con lo que los puedo alimentar para no quemarlos. Vienen de distintas formas, vienen de placas paralelas. No sé si esto como se achica. Vienen de placas paralelas, que son estos así en forma de lentejitas, o vienen cilíndricos, donde tengo un conductor cilíndrico dentro de otro, por estos que se ven acá, bien clarito. Pueden venir variables, como este blanco, y bueno, acá no hay, pero también podría ser esférico, cuando tengo un conductor esférico dentro del otro. Son las distintas formas en que los puedo armar. Los más comunes son los de placas paralelas, y se define, por ejemplo, forma de calcular la capacitancia cuando son de placas paralelas, o cuando son cilíndricos, cuando son esféricos. Bueno, hay distintas formas, ¿sí? Bueno, así se ven. Y son chiquititos, ¿sí? Los capacitores son chiquitos, ya les muestro. Parece muy grande acá la foto, pero no, son chiquitos. Acá tenemos otra foto donde tenemos con una reglita en centímetros.
Fíjense los tamaños de los capacitores más o menos. Por supuesto, vienen de muchos tamaños, pero por lo general son pequeñitos. Entonces, esta separación entre los conductores, que hablamos de la característica de los capacitores, que tienen que ser conductores separados, es muy pequeña, ¿sí? Así que, y ocupa muy poco espacio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Han visto alguna vez un capacitor? ¿Alguno ha tenido la suerte? ¿No? No, yo ¿Sí? no, profe. Yo no. Bueno, ahí lo están viendo, esas son las formas, si alguna vez lo necesitan para construir algo, qué sé yo, algún circuito, algo que necesite. Bueno, entonces vamos a trabajar con la parte de los problemas de esto, obviamente. Vamos con el práctico número 5, que dónde está, no lo estoy encontrando. Ah, ahí se los comparto. Aquí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver en el problema número 1 es cómo es de qué depende la capacitancia de estos capacitores, de qué elementos, y bueno, particularmente si estamos hablando de un capacitor de placas paralelas, que era como el ejemplo ese que nosotros ya habíamos hecho, el problema en realidad no es ejemplo que habíamos hecho en el práctico de potencial, de ley de Gauss, que habíamos hecho un ejercicio donde veíamos el campo eléctrico entre dos placas que tenían los sigmas de distintos signos. No sé si se acuerdan. Bueno, ahí yo ya algo les había comentado que eso era una configuración del famoso capacitor. Y eso es lo que le pasa a los capacitores, si es de placas paralelas, por ejemplo, va de todos en realidad, que se produce un campo eléctrico adentro del capacitor y no afuera. Eso lo hemos podido comprobar en ese ejercicio que hemos hecho en ley de Gauss. Bueno, y ahora lo aplicamos a esta cuestión, a esta configuración, para ver cómo determinamos esta característica de la capacitancia. Entonces, si es de placa paralela, la capacitancia del capacitor o condensador se calcula como la constante epsilon cero, el área que tiene la placa, dividido en la separación. Esto es para placas paralelas. O sea que esta ecuación no sirve si el capacitor es cilíndrico o si es esférico. ¿Sí? Primera cosa que tengamos claro. Y este primer problema nos plantea que calculemos nosotros qué tamaño tendría que tener el lado de una placa cuadrada para que un capacitor de estos tenga una capacitancia de 1 faradio y la separación, mire, 1 metro, o sea, mucha separación. Entonces, si nosotros pensamos que al ser placas cuadradas, el área se escribe como lado al cuadrado, podemos despejar de acá cuánto sería el lado que tendría un capacitor con estas características. Podríamos reemplazar nuestros valores. Esta es la constante de epsilon cero, que ya la venimos usando mucho. Queremos que esté... perdón, he puesto la constante donde no era. ¿Qué hice? Perdón, la constante va abajo. Vamos de vuelta. La capacitancia de 1 faradio, una distancia de 1 metro, y sí, ahora acá abajo epsilon cero, que ya lo veníamos usando. Y de esto había que calcular la raíz. A ver, ¿qué longitud tendría el lado de la placa cuadrada para que tenga estas condiciones el capacitor? A ver.
3,36 por 10 a la 5, profe. 3,36 por 10 a la 5. Bueno, fíjense que estos son metros, que es lo mismo que poner 336 kilómetros. ¿Le parece mucho o poco? Mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Se me dio vuelta. Ahí está, Morales también había puesto, recién lo leo. Bueno, sí, ese es el resultado, 336 kilómetros. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que un faradio es una unidad muy grande. Por eso van a ver ustedes que las capacitancias de los condensadores, todos aparecen micro, pico, nano, faradio, todos son submúltiplos y submúltiplos bastante chicos, porque el faradio en sí es una unidad muy grande. O sea, si están haciendo un problema y el resultado les da 20 faradios, quiere decir que han hecho mal, seguro, porque no hay capacitores de esos valores. O bueno, si los hay, tienen que ser muy grandes. Pero acá tendríamos que tener la placa del capacitor el tamaño es la distancia de acá a Salta, más o menos. Se dan una idea que es una cosa imposible de construir, no tiene sentido. Y después tendría que tener para arriba el mismo tamaño. Una barbaridad. Perdón. Una barbaridad. Así que, bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que el faradio es muy grande. Así que ya tienen una pista por si están haciendo ejercicio de capacitores y les dan en orden de los faradios, quiere decir que algo está muy mal. No era así. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, eso para el primer problema. Ahora, el segundo problema, vamos a aplicar directamente la ecuación esta para practicarla con un chip de computadora que tiene 60 femtofaradios de capacitancia, tenemos la placa, tenemos la separación, mejor dicho, queremos saber la separación. Entonces volvemos, como es de placas paralelas, volvemos a aplicar la ecuación, nada más que ahora lo que quiero es la separación, así que nada del otro mundo, me va a quedar epsilon 0 A sobre la capacitancia, ¿verdad? Estos son los 885 por 10 a la menos 12 coulomb newton metro cuadrado. El área, ¿dónde la teníamos? Acá, 21 por 10 a la menos 12 metros cuadrados. Y la capacitancia son 60 femtofaradio, que es 10 a la menos 15 faradio. Eso representa el femto. ¿Sí? Y de ahí nos va a dar qué separación tenemos entre las plaquitas del condensador para que veamos cómo esto sí se condice con lo que yo les mostré del tamaño que tienen los condensadores. ¿Sí? A ver cuánto nos da esto. ¿Sí? Parece que hay uno solo, hoy nomás están todos mudos. 3,09 por 10 a la menos 9 metros. O sea que estos son 3,09 nanómetros. ¿Sí? Bien chiquito, y eso es lo que pasa. Es así, son chiquitas las separaciones, bien muy mínimas. Fíjense que dice que si un átomo tuviera un diámetro de 0,100 más o menos, podríamos entrar en esta separación
si nosotros hacemos la división de la separación en el tamaño de un átomo más o menos, nos da que aproximadamente entran 31 átomos, o sea, nos muestra que estamos trabajando con separaciones muy pequeñas. Eso sí se condice con lo que yo les he mostrado de los capacitores, ¿sí? Y aparte, cuanto más cerquita esté, digamos, cuanto menos sea la separación, mejor, más grande la capacitancia que voy a obtener en un elemento más chiquitito, ¿sí? Así que está bueno poder hacer eso. Profe, ¿cuál es la unidad del faradio? Ah, el faradio es Coulomb sobre voltio, que viene de una relación que ahora ya la vamos a usar. Porque hasta ahora estamos trabajando, lo primero que estamos viendo es cómo calcular o cómo se calcula la capacitancia que tiene un capacitor, que depende de cómo se lo fabrica, ¿sí? Entonces está como con las características de la fabricación. Y fíjense que nos quedamos con el de placas paralelas, no nos metemos con los otros, porque no, nada, no tiene nada de extraño la capacitancia de los otros. Pero ahora vamos a ver de dónde sale la unidad del faradio, ¿sí? Bueno, el problema número 3 está hecho en el video, igual que el problema número 5. Ya vamos a ver de dónde sale la definición de esa unidad con el problema número 6. Pero sí tengamos en cuenta el problema número 4, donde nos dice lo siguiente: la suma de las cargas en ambas placas de un capacitor es igual a 0. ¿Qué es lo que almacena un capacitor? Y bueno, es verdad, porque el capacitor, para que sea capacitor, tiene que tener la misma cantidad de carga en los dos conductores, pero ser de signo contrario. Entonces, si yo la sumo así con números, sí me da 0. Pero hay que tener en cuenta que esas cargas están en elementos distintos. Uno está en una placa y la otra está en otra placa. Por ejemplo, si fuera de placa paralela. O si fuera cilíndrico, uno está en el cilindro interior y la otra carga está en el cilindro exterior. O sea que la suma sí da 0, pero las placas las cargas no están sobre el mismo objeto, ¿sí? Entonces, esa diferencia, esa acumulación de carga en uno y otro conductor hace que haya entre los dos una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo que ocasiona es que las cargas que están en las placas tengan energía. Entonces, lo que almacena el capacitor, aparte de tener cargas en sus placas, es la energía que traen esas cargas que están en las placas del condensador, ¿sí? Entonces, no solo almacena carga, sino que también almacena energía. Y la carga sí la almacena, porque que la suma de 0 no es una cosa de suma, de números, digamos, pero las cargas están sobre distintos conductores. Entonces, por más que la suma de 0, no es neutro porque es una cosa y la otra. Están por separado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bueno. profe. Uy, se los escucha ya lejito. Bueno, entonces ahora vamos a ver, contestando también de dónde salen las unidades del faradio, lo vamos a ver con el problema número 6, ¿sí? Porque, bueno, digo, el 3 y el 5 están en video, ¿no? Entonces, el 6, primero vamos a necesitar repasar una cosita, que ya les muestro. Dame un segundo. Les muestro acá en este PowerPoint que ya tenía armado.
Entonces, ¿de dónde sale la unidad de la capacitancia? De la definición que se define la capacidad o la capacitancia como la relación, no se define la capacitancia, estoy diciendo mal, no se define la capacitancia así, sino que la capacitancia regula la relación entre la carga en cualquiera de los conductores y la diferencia de potencial entre esos conductores. Entonces, si la carga se mide en Coulomb y la diferencia de potencial en voltio, el faradio es Coulomb sobre voltio. De ahí vienen las unidades. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de resolver el problema número 6. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la forma en cómo se conectan los capacitores. ¿Por qué? Porque los capacitores, por ejemplo, si yo los necesito para usar en un determinado circuito eléctrico para hacer funcionar ¿cómo se llama? Un aparato, ¿sí? Antes que me olvide, a ver. Para que no les quede ahí. Ahí les muestro. Si fuera un capacitor cilíndrico, para que no les quede la duda, fíjense que la capacitancia tiene una forma de calcularse, ¿sí? Si es cilíndrico. Después, por ejemplo, si tienen un capacitor esférico, también tienen otra forma de calcularse. Ese K que aparece ahí es la constante K, ¿sí? Que nosotros conocemos. 1 sobre 4 pi epsilon 0, bueno, lo que vale 8,99, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, la cosa que quería decir es que cuando yo quiera poner capacitores en un circuito para que funcione de una determinada forma, voy a hacer mis cálculos y voy a encontrar que necesito un capacitor de tantos farads. Y voy a comprarlo y no hay, porque no viene. A ver, un segundito. Esperen que me toca el portero. Perdón, ahí estoy. Entonces decía, el que yo necesito, voy a querer comprarlo y no hay ese capacitor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces tengo que aprender a combinar distintos capacitores para conseguir el valor que yo necesite. Entonces, la forma de combinarlo, que seguramente eso tienen que haberlo visto en la clase, me imagino que han visto esto en la semana, se supone, son dos. Una combinación en los circuitos es lo que se llama la combinación en paralelo. ¿Qué sería así en la realidad? Cuando yo tomo dos capacitores y uso un mismo cable para alimentar a los dos, ¿sí? Entonces esto se llama una combinación en paralelo. Bueno, en este tipo de combinación ocurre dos cosas respecto de lo que regula la capacitancia. Acuérdense que la capacitancia regula la cantidad de carga y regula el voltaje que tiene o la diferencia de potencial, como le quieran decir, los capacitores. Entonces, cuando hay combinación en paralelo, que vuelvo a repetir, la combinación en paralelo significa que están siendo
conectados en el mismo punto, ¿ven? Acá y acá están conectados en el mismo punto estos capacitores que se representan con este dibujito. Si están conectados en el mismo punto, eso significa que la diferencia de potencial de ambos es la misma. Pero si nos acordamos que C era Q sobre delta B, y los dos tienen el mismo delta B, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si la capacitancia es diferente, las cargas son diferentes. Entonces, estos tienen diferentes cargas. ¿Ves? Acá dice Q1, Q2 porque son diferentes. Entonces, las combinaciones en paralelo comparten el potencial, pero son diferentes las cargas. ¿Sí? Y cuando yo quiero saber esta combinación en paralelo funciona, digamos, hace las mismas veces que una sola, que sería el equivalente, resulta ser que la combinación en paralelo, la capacitancia equivalente de una combinación en paralelo es la suma directamente de cada una de esas. ¿Sí? Eso sería, cuando yo no consigo el valor que quiero, entonces tengo que comprar, por ejemplo, necesito tener 100 microfaradios. Y bueno, y hay de 20 y de 40. Entonces voy a tener que comprar 2 de 40 y 1 de 20, porque yo sé que los pongo en paralelo a esos tres y voy a obtener los 100 que necesito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Esa es una forma. Entonces, en paralelo, cuando conecto en el mismo lugar, todos tienen el mismo voltaje, pero cada capacitancia tiene una carga distinta. Y la otra forma es conectarlas en serie. Eso significa que están conectadas en el mismo cable. Entonces, este tipo de conexión, ¿qué les sucede? Sucede que al estar todos en el mismo cable, todos comparten la carga, pero el voltaje de cada una de esas es diferente. Y si yo quiero saber la combinación de cosas en serie, ¿cómo lo obtengo? Para encontrar la equivalente en serie, tengo que sumar primero las inversas de cada una que estén conectadas en serie, y luego, por supuesto, doy vuelta al resultado porque es 1 sobre lo equivalente, me da un valor, entonces lo equivalente lo tengo que invertir para sacar cuánto es. Cosa que se suelen olvidar bastante seguido. Entonces, dos formas, en paralelo o en serie, lo recordamos, y ahora eso lo vamos a usar en el problema número 6 que queríamos hacer. ¿Han tenido clase de esto que estoy hablando, no es cierto? Sí, profe. Ah, bien. No, pues ya me voy a asustar que no han hecho. Bueno, entonces, vamos con estos tres capacitores. Ahí está dibujado el circuito, cómo los tengo combinados. Y me pide, me dice cuánto vale la 1, que vale 3 veces C, la 2 que vale C, que tiene un valor, y la 3 sí vale 5 veces C, o sea, 5 veces su valor. Quiere decir que la 1 vale 6, la 2 vale 2 y la 3 vale 10. Eso es lo que nos está diciendo. Primero nos pregunta la capacidad equivalente. Entonces, la capacidad equivalente, ¿cómo vamos a hacer? Siempre, uy, ¿qué hice? No sé qué apreté acá. Me cambié de hoja. La capacidad equivalente, entonces, tiki, primero lo que voy a hacer es voy a hacer la combinación de la 2 con la 3 que están en paralelo. Siempre por lo general se arranca con lo paralelo y después se va haciendo el resto. ¿Sí? Pero tiene una explicación. ¿Por qué tengo que arrancar con eso? Porque bajo ningún concepto la C1, por ejemplo, está en serie con la C2. ¿Por qué? Porque primero está esta bifurcación del cable. ¿Sí? Entonces la C1 no está en combinación con la C2 en serie, ni tampoco con la C3. La C1 está en combinación en serie con todo este bodoque de la 2 y la 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces, primero tengo que resolver lo paralelo y después de eso vamos a ver qué pasa con la C1. Entonces, la combinación de C2 con C3 que está en paralelo, esas dos yo las puedo juntar en una que va a ser nada más y nada menos que la suma de las dos. Entonces la C2 valía C, la C3 dice que valía 5 veces C, entonces esta vale 6 veces C. La 2 y la 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
Bien. Después le ponemos el valor, no importa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Este circuito ha quedado resumido a la fuente. Acá está la C1. Qué feo que me salió el dibujo ese. Pero... está inclinado esto. Entonces tengo la C1, está la 1, la fuente, y acá me ha quedado una sola, que sería la 2 y la 3 juntas. Entonces, ¿cómo quedó la 1 con la 2 y la 3 juntas? ¿Sería en serie, profe? ¿Puede ser? Claro, están en serie. Entonces, la capacidad equivalente entre las tres que tengo, la capacidad equivalente entre las tres la voy a tener que obtener primero sumando la 1 invertida más la 2, 3 invertida. O sea que acá queda 1 sobre esta que vale 3C más 1 sobre 6C. Esto si lo hacemos nos queda 3 sobre 6C. Sacando como un denominador, bla, bla, bla. Y entonces la 1, 2, 3 es el revés de esto. Son las 6 veces C sobre 3. O sea que me queda 2 veces C. Es decir que me queda 4 porque C valía 2. Y esa sería la capacidad equivalente entre las tres que tengo conectadas ahí. ¿Sí? Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Bueno, ahí tenemos contestado la equivalente. Ahora, nos pide que clasifiquemos los capacitores de acuerdo con la carga que almacenan desde la mayor a la más pequeña. O sea, nosotros tenemos que decir primero cuál es el capacitor con más carga y después tenemos que decir cuál es el que le sigue y cuál es el que le sigue. ¿Se entiende lo que pide? Sí, profe. Bien. Entonces, pensemos lo que tenemos acá, la 1 y la 2 y la 3, que es la combinación. ¿Sí? Si nosotros lo vemos a este circuito, ¿qué sabemos? Que la 1 y la 2 y la 3 tienen la misma carga, porque están en serie. ¿Sí o no? O sea, la carga de 1 es la misma carga que hay entre 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Pero la 2, 3, en realidad, son dos que están en paralelo. ¿Y qué pasa cuando están en paralelo? Cuando están en paralelo, esta cantidad de carga 2, 3 se separa una parte en 2 y una parte en 3. O sea que esta carga que tiene 2, 3, en realidad es la carga de 2 más la carga de 3. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál de las tres tiene más? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. La La 1. 1. Porque la 1 tiene lo mismo que las otras dos juntas. Entonces, si nosotros vamos a ver por carga, la carga 1 es mayor que las otras dos. Y ahora tenemos que decidir si la 2 o la 3 es la mayor. Entonces, para decidir eso, pensemos en esta relación. Capacitancia igual a carga sobre diferencia de potencial. Si nosotros despejamos la carga, esto queda capacitancia por diferencia de potencial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos tiene más capacitancia? ¿El 2 o el 3?
Si nosotros vemos los valores, la mayor capacitancia la tiene la 3, que era 5 veces C, mientras que la 2 valía solo una vez C. ¿Sí? Entonces, como la 2 y la 3 están en paralelo, esto es igual, o sea, la carga de 2 va a ser la C2 por un voltaje, y la carga de la 3 va a ser la C3 por el mismo voltaje. ¿Sí o no? Porque están en paralelo. Por la conexión en paralelo quiere decir que los dos voltajes son iguales. ¿Sí? Sí. Entonces, si los dos tienen el mismo voltaje, pero la carga 2 vale C, perdón, la capacidad 2 vale C, y la capacidad 3 vale 5C, ¿cuál es más grande? ¿La carga de 3 o de 2? ¿Cuál es mayor de estas dos? La de 3. La de 3, porque la de 3 tiene 5 y este tiene 1, entonces cuando yo haga ese número, la de 3 me va a dar mayor que la de 2 porque los voltajes son iguales. Entonces, la 1 es la mayor, le sigue la 3 y le sigue la 2. Ese es el orden en función de la carga que tiene cada capacitor. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hemos deducido? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahora lo que nos piden es que clasifiquemos en la tercera parte los capacitores en función de la diferencia de potencial. Entonces, esto era la carga, ahora acá vamos a escribir la diferencia de potencial. Vamos de vuelta. Nosotros tenemos acá, en esta conexión, el 1 en serie con el 2, 3. Entonces, por el tipo de conexión, sabemos que el voltaje de 1 no va a ser el mismo voltaje que 2, 3, porque cuando están en serie, los voltajes son diferentes. ¿Cómo calculo los voltajes? Vamos a la misma ecuación. El voltaje va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. El voltaje de 1 va a ser la carga sobre la capacitancia 1, mientras que el voltaje de 2, 3 va a ser igual a la misma carga sobre la capacitancia 2, 3. ¿Por qué la misma carga? Porque 1 y 2, 3 están en serie, entonces comparten la misma carga. Por lo tanto, el mayor voltaje lo va a tener el que tenga la capacitancia más chica. Y resulta ser que la 1 valía 3 y la 2, 3 valía 6. Entonces, ¿cuál de los dos voltajes es más grande? Este va a estar dividido en 3 y este va a estar dividido en 6. Quiere decir que el voltaje de 1 es el más grande respecto del 2, 3. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo es el voltaje 2, 3? El 2, 3 es el que alimenta a 2 y a 3. Pero como están conectados en paralelo, el voltaje de 2 es el mismo voltaje de 3, ¿verdad? Porque ese Sí. es el tipo de conexión. Quiere decir que la 1, el voltaje de la 1 es el mayor y es mayor que el de 2, que es igual al de 3. Entonces esa es la relación. El 1 tiene más voltaje porque su capacitancia es más chica, y el 2, 3, que son dos en paralelo, cada uno tiene lo mismo porque están en paralelo justamente. ¿Sí? Sí, profe.
Entonces ya hemos contestado. Bueno, entonces hemos visto cómo sacar la capacitancia en equivalente, cómo hacerla, y después repasar esto de que en serie todo tiene la misma carga, diferente voltaje, en paralelo todo tiene el mismo voltaje, diferentes cargas. ¿Sí? Y es usando ese concepto hemos podido definir cuál era cada una de estas cosas. Bueno, avancemos ahora al tema de la energía. Habíamos dicho que el capacitor almacena energía. Bueno, entonces, vamos a ver cómo calculamos la cantidad de energía que tenga un capacitor. ¿Sí? Entonces, hay tres formas de calcular la energía de que almacena el capacitor, en función de la carga, de la capacitancia o el voltaje, depende de lo que yo sepa. Ahí están las ecuaciones de la forma de calcular, estas energías. ¿Sí? Entonces lo vamos a usar en este ejemplo del desfibrilador médico, que seguramente lo han visto en montones de películas y series, que es este aparatito que usan para reanimar cuando le da un ataque al corazón, que en realidad también se lo usa para otras cosas. Eso nosotros lo vemos mucho en las películas, que son esas paletitas que dicen cargando, que le ponen sobre la persona y hacen una descarga para reanimar, digamos, si han tenido un paro cardíaco. También se puede usar para corregir los latidos del corazón si están con la famosa arritmia. La arritmia es cuando el corazón no late en el ritmo que debería ser, o sea, sin ritmo, arritmia. A veces se usa este aparatito con una pequeña descarga para darle, digamos, un toque al corazón para que vuelva a su estado natural. Y el desfibrilador también, digamos, se me dio la palabra. Este mecanismo de dar energía o dar así como un golpe de pronto para corregir el latido del corazón, también lo usa el marcapasos. El marcapaso es algo que se pone en el corazón cuando el corazón no tiene un latido normal, entonces como ponerle un relojito al lado que tiene una pila que se le cambia con el tiempo, y esta pila lo que hace el marcapaso es darle la indicación de el ritmo en el que tiene que latir. Entonces le da pequeñas descarguitas al corazón que lo van haciendo latir como corresponde. Bueno, lo más exagerado es lo que nosotros vemos en la película de estas cosas de desfibrilador que ponen ahí y le hacen la descarga. ¿Qué es? Es un condensador que ha guardado energía, ¿sí? Cuando lo ponen sobre la persona y aprietan los botoncitos, la persona ya es conductora, ya dejan de ser dos placas separadas con algo no conductor, entonces cuando yo lo aprieto, lo descargo a través de la persona, la corriente pasa a través de la persona y le hace el golpe, ese shock eléctrico, ¿sí? Porque somos conductores. Pero si no, ustedes tienen las paletas cuando la tienen en la mano, son las dos placas conductoras que están separadas por algo no conductor, que en este caso el aire en general, porque se usa, digamos, en la vida diaria que está rodeado de aire. Bueno, eso almacena una energía, y esa energía se la puede calcular fácilmente, como dice acá en el problema. Por ejemplo, yo sé la capacitancia y sé el voltaje, entonces puedo usar esta ecuación. Entonces la energía va a ser un medio de la capacitancia por el voltaje, que son 1500 voltios al cuadrado. Que da una energía esto, no sé cuánto. Ustedes se pueden decir. $7,42 por día de la 1.
7,42 por 10 a la 1. Y eso es 74,2. Claro, porque lo tengo todo en científico, profe, entonces Ah, pero no hace primero digo el falta. valor y después pienso traducirlo a un valor normal. ¿Y da eso? ¿No da un poquito más grande? Me parece que da. Bueno, puede ser, no me acuerdo. O sea que es 74,2. ¿Así? Así era, ¿no? Sí, sí. Ah, X bueno. como está en a la -6, profe, ahí el 66. ¿Está bien, está bien? Sí, porque son microfarads. Sí, no, yo lo digo porque no me acuerdo el número. No me acuerdo qué decía el resultado que daba. Sale 73,3 en el trabajo práctico. Ah, no, 70. perdón, profe, 73,1 es que puesto 66 y era 65 o cualquiera Ah, de ya. menos 6. Ahí está. Bueno, ya corregimos. Entonces, 73,3. No, no, 3,1, perdón. Ahí está. Bueno, ahora también dice, bueno, si 25% de esto pasa por la persona, ¿qué potencia descarga? Entonces, potencia, si ustedes se acuerdan, era energía en el tiempo. Entonces, el 25% de los 73,1 es lo que pasa a través de la persona y lo hace en 3 milisegundos. Mili es 10 a la menos 3 segundos. Así que no sé qué potencia da eso. Si ustedes lo pueden calcular. Seis mil noventa y uno coma siete. 6.091, o sea que podemos poner 6,10 kilovatios. Joule por segundo era vatio. ¿Sí? Es Sí, una profe. potencia grande, ¿sí? Por eso es una descarga muy cortita y porque tampoco queremos que se incinere la persona, digamos, usando el desfibrilador. De hecho, por eso también se ha visto, en las películas se suele poner o un gel o unas paletas no sé si son silicona, no sé qué se pone sobre la parte donde la voy a apoyar para que no quemarle la piel a la persona también. Espero que ninguno haya tenido la experiencia de que le coloquen un desfibrilador, pero sí sé que una cosa es un golpe fuerte. A mí tampoco, por suerte. Bueno, eso sería de la parte de la energía del capacitor, que no es nada extraño, simplemente usar alguna de las ecuaciones para resolverlo y nada más. No tiene, la parte de capacitores es muy tranqui. Bueno, y vamos a ver este problema número 8 porque después sigue el 9 que está hecho en video y el 10, bueno, ya si llegamos lo hacemos. Han hablado del dieléctrico en la clase, ¿no es cierto? Uy, tienen un delay hoy. ¿Han hablado del dieléctrico en la clase? Hola. La verdad que no recuerdo, profe. ¿Y alguno que se recuerde? Yo me retiré temprano, profesor. No. Ah, Ve cómo los vengo a descubrir, ¿no? Cómo los vengo a descubrir. Bueno, el dieléctrico no es nada más y nada menos que un material aislante, que lo que se hace con el dieléctrico es colocarlo entre las placas del condensador. No importa la forma del condensador, entre las placas se le agrega este material no conductor. ¿Y qué es lo que hace? Cuando yo agrego ese material no conductor, lo que consigo es aumentar la capacidad del condensador. ¿Por qué? A ver, ustedes acuérdense y apelemos acá a la inteligencia física que se le llama, es decir, las cosas de comprender, la forma de comprender el mundo mediante fenómenos físicos que no saben que son de la física, digamos. Eso se llama la inteligencia física, es lo que uno aprende durante la vida.
Por ejemplo, inteligencia física es saber que si el café con leche está caliente, le coloco leche fría para que se mezclen las dos cosas y obtener un café con leche más tibio y poder tomarlo. Eso es parte de la inteligencia física donde ustedes están aplicando el concepto de mezcla y de equilibrio termodinámico sin saber que se llama así. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas en la vida que nosotros aprendemos que forman parte de nuestra inteligencia física básica y no sabemos que sabemos física sin saber. Así básicamente. Entonces, de la vida nosotros conocemos pues, cuando hay tormentas eléctricas caen rayos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es el rayo? Una descarga eléctrica entre la nube y el suelo. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Cuando llega a haber entre la nube y el suelo una gran diferencia de potencial, de tal manera que se rompe la no conductividad del aire, porque el aire por lo general no conduce la corriente eléctrica, si no viviríamos electrocutados, ¿sí? Porque nosotros tenemos enchufes por todos lados en la casa, y si el aire fuera buen conductor eléctrico, nos daría la corriente de solo estar parado dentro de la pieza. Bueno, eso no pasa. No pasa porque el aire es mal conductor. Pero tiene un límite. Llega un momento que se puede romper esa no conductividad, digamos, del aire. Bueno, eso pasa en una tormenta eléctrica. Cuando la diferencia de potencial es muy grande, el aire se puede volver conductor y de hecho cae un rayo, que nosotros vemos en las tormentas, y este hecho de no ser conductor se rompe y es el ruido, el trueno. El trueno es cuando se rompe el aire y pasa a ser conductor. Bueno, al capacitor le puede pasar lo mismo adentro. Si yo pongo muchas cargas de un lado, digamos, si yo lo cargo con mucha carga, voy a conseguir dentro del capacitor una diferencia de potencial que puede llegar a un momento que sea tan grande que se rompa el aire, por ejemplo, si el aire está relleno de aire, el condensador, y entonces conduzca y se rompa el condensador. Bueno, si yo le pongo adentro, en vez de aire, otro material que sea aislante, más que el aire, ¿qué voy a lograr? Tener un límite más grande sin que conduzca el material que está dentro del capacitor. ¿Se entiende? El dieléctrico, el aislante, Sí. lo que hace es aumentar el límite al cual lo que está adentro empieza a conducir. Entonces, como yo le aumento el límite, puedo ponerle más carga al condensador. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso hace el dieléctrico. El dieléctrico aumenta la capacidad del condensador porque aumenta la no conducción dentro del capacitor. ¿Sí? ¿Y cuánto aumenta la capacidad? Simplemente lo aumenta en el factor de lo que se llama la constante dieléctrica del material, que se escribe con la letra K. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un capacitor sin dieléctrico, ese tendrá una capacidad C0. Cuando ustedes ponen el dieléctrico, la nueva capacidad es K veces esa que tenían originalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el fenómeno por el cual ocurre eso es porque este material aislante ahora lo que hace es aumentar el límite al cual se va a romper la no conducción. Entonces, me va a permitir ponerle más carga al capacitor y por consecuencia que haya más diferencia de potencial todavía entre las placas. Las dos cosas vienen de la mano. Espero que se entienda la idea, ¿no es cierto? Sí, profe, sí, sí. Bueno. Entonces, la primera parte del problema 8 me dice que yo tengo... Ay, esperen un segundito que me hablan por teléfono. Ahí estoy. Entonces, el problema dice que tengo una oblea de dióxido de titanio, un material aislante, dieléctrico, que tiene una determinada área, un determinado espesor, y que le deposito en las placas de cada lado, por evaporación, digamos, el método, aluminio. O sea, le pongo un material conductor de un lado y del otro, y así tengo un capacitor de placas paralelas. Es decir, lo pinto de un lado y del otro. ¿Sí?
Primero nos preguntan la capacidad. Entonces, la capacidad va a ser la constante dieléctrica, que es 173, y después calculo con el epsilon 0, igual que siempre, el área, que es 1 centímetro cuadrado, hay que pasarlo a metro cuadrado, y la separación son 0,100 milímetros, que lo tengo que pasar a metro. Y ahí nos va a dar la nueva capacidad con el dieléctrico, que será no sé cuánto. O sea, lo único nuevo es que tengo que poner la constante dieléctrica. Ustedes díganme cuánto es. Hola, ¿cuánto da? A ver, despierten. Profe, Ah, ¿puede ser que 1,53 por día a la menos 9? ¿puede No ser? estoy- No me acuerdo, a ver, me voy a fijar en el práctico original cuánto sale. Sí, eso sale. Sí, está bien. 1,53 por 10 a la menos 9 será nanofarad. Sí, eso da. Es el resultado que dice el ejercicio. Nada del otro mundo, simplemente hemos calculado la capacitancia ahora con el dieléctrico que la aumenta. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, cuando el capacitor está cargado utilizando una batería de 12 voltios, ¿cuál es la magnitud de la carga? Bueno, entonces la carga, vamos a la ecuación C igual a Q sobre delta B. Por lo tanto, Q va a ser C por delta B, es decir, 1,53 nanofaradio por 12 voltios. Nos da una carga de ¿cuánto? My name is Travis. 1,83 por día a la menos 8. 2, No, 1,83 Ah. por 10 a la menos 8. bien. Bueno. Perfecto. Listo. Sigamos a ver qué más dice ahora. El punto C. El punto C dice, en el caso B, al inicio, ¿cuáles son, o sea, el caso B quiere decir con la carga que acabamos de calcular, cuáles son las densidades de carga superficial libre e inducida? Bueno, ¿qué será esto? La densidad superficial de carga libre es ni más ni menos el sigma famoso ese de la ley de Coulomb, de Gauss, que era la cantidad de carga dividido en la superficie que hay en cada una de las placas del condensador. Eso sería la densidad superficial de carga libre. O sea, algo que ya conocíamos nosotros, que era el sigma. El sigma va a ser la carga dividido en la superficie de la placa. Es decir, los 1,83 que sabemos que tiene, dividido en la superficie de la placa que era de 1, era, ¿no? 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro pasado a metro cuadrado. Y esto nos va a dar el sigma, que no sé cuánto será ahí. Eso era la famosa densidad superficial de carga. La libre, que dice en el problema, es la que tiene las placas del condensador.
da algo. 1,83 por 10 a la menos 4. Claro, porque estamos ahí, sí, es verdad. No hacía falta calcularlo tanto. Bien. Y después dice la densidad superficial de carga inducida. ¿Y eso qué es? Bueno, fíjense, ahí en el dibujito tenemos la placa positiva y la placa negativa. Y adentro le hemos puesto un dieléctrico que es neutro, digamos. Pero ¿qué va a pasar? La placa positiva va a atraer la parte negativa de las cargas que hay en el dieléctrico hacia el lado de la placa positiva, por atracción electrostática. Mientras que la placa negativa va a llevar para su lado las cargas positivas que pueda tener el dieléctrico. Acuérdense que el dieléctrico es neutro, es decir, que se separan las negativas para el lado de la positiva y las positivas del dieléctrico para el lado negativo del capacitor. Como está en el dibujo, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? En una cara y en la otra del dieléctrico también va a haber una densidad superficial de carga, porque voy a tener las cargas que llevó la placa positiva para un lado y las cargas que llevó la placa negativa para el otro lado. Pero se llama inducida porque no existía en el dieléctrico, sino que aparecen porque están cerca las plaquitas del condensador. Y tiene un detalle más, que este material que está adentro es aislante, es dieléctrico. Significa que a las cargas les cuesta moverse por dentro del material. Entonces, ¿qué sucede? Que la cantidad de carga que aparece frente a la placa positiva no es exactamente la misma cantidad que tiene la placa, sino un poco menos, porque le cuesta a las cargas llegar hasta ese lado del dieléctrico. Y lo mismo pasa acá, las que aparecen al frente de la placa negativa no es la misma cantidad porque están dentro de un dieléctrico. Entonces la inducida, la densidad superficial de carga inducida en el dieléctrico es un poquito menos y se calcula como la que tienen las placas por 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. O sea, en este caso va a ser 1,83 por 10 a la menos 4 coulomb por metro cuadrado por 1 menos 1 sobre 173. Esta partecita hace que la inducida sea un poco menos que la original. ¿Se ve? Porque si no tuviera esa parte restada, el 1 queda 1. Da 182 por 10 a la menos 4, profe. Da un poquito menos, ¿no es cierto? No es mucho menos, pero sí es diferente y hay una explicación física para que sea diferente lo que aparece en el dieléctrico que lo que tienen las placas. Y la explicación física es que el dieléctrico, al ser aislante, la redistribución de cargas le cuesta, entonces no consigo lo mismo, las mismas cargas, digamos, de un lado y del otro respecto de las placas. Por eso la densidad inducida es menor. ¿Sí? ¿Se comprende a qué se debe? Bueno. Y por último pide el campo eléctrico. ¿Y el campo eléctrico cómo se calculaba? El campo eléctrico era igual a la diferencia de potencial sobre la separación, pero esto es cuando no hay dieléctrico. Resulta ser que cuando hay dieléctrico, el campo eléctrico es más chico, entonces aparece el original dividido en la constante dieléctrica. ¿Y por qué el campo eléctrico es más chico? Porque es justamente lo que quiero yo. Pongo el dieléctrico para que acá yo pueda seguir aumentando y que el campo no se vaya a hacer tan grande que empiece a conducir. Entonces el dieléctrico básicamente lo pongo a propósito para que me baje el campo adentro del capacitor. Entonces por eso el campo eléctrico con dieléctrico es más chico que el original. Va a ser delta B sobre K por D. Que bueno, acá da un valor que lo pueden calcular ustedes. Esa es la idea de poner el campo eléctrico, que baje el dieléctrico, perdón, que baje el campo adentro de manera que no se rompa y empiece a conducir. ¿Sí? Sí, profe.
Bueno, esa es la idea. A ver, voy a aprovechar para tomarle la asistencia. Estén atentos con los micrófonos, por favor, para contestar. No se me duerman. Vamos a tomar asistencia. Despierten los que están durmiendo, los que están haciendo otra cosa, los que no me están prestando atención. Ahí vamos. Alarcón. Almirón. Presente, profe. Bien. Alonso Lier Sebastián. Presente, profesor. Y Edgardo. Presente, profe. Supongo que son hermanos. Sí, Profe. Sí, por los numeritos de los documentos están ahí también. Ah, no, Sí. de teléfono, no. Estaba leyendo el teléfono, no el documento. Ah, el legajo, sí. El Ailán, documento es igual, profe, solo con un número cambiado. claro, uno más que el otro deben tener. Sí. Ailán, Bossi, Bustos, Carlino, Casanueva, Presente, Casanueva, profe. bien, Castro, ¿dónde voy? Esperen que me perdí. Castro, Cazorla, Chacón, Cristo, Décima, Presente, décimo. bien, Escobedo, Fagioli, Frías, no hay nadie hoy, Presente, Frías, profe. Gallardo, Presente. García Cristian, Presente, profe. García Piove Sam, Presente, profe. Gómez Omil, Gramajo, la vi en el chat, Holgado, Presente, Holgado, profe. Humaram, Juárez, Pourí, Lavalle, bien, Lloveta, Presente, Joveta. López Asís, Presente. López Barros, Morales, Morgil, Presente, Moril. yo le digo Morgil y es Moril, perdón. Nanterne, Morales Soria hay que poner presente. Nanterne, Orellana, Páez, Palacios, Illanes, Presente, profe. bien, Pérez Ale, Pulido, Presente. Cuerci, Quinteros, Rivero, Presente, profe. Rivero, Sí. Rocabado, Rodríguez, Lucas, Presente. Rodríguez Micael, Presente, profe. Zarco, Scacchi, Presente, profe. bien, Vega, Profe. Vendrell, Presente, profe. ¿quién es Vendrell? Sí, sí, profe. Bien. Villagra, Villarreal, Wagnerman, Presente, profe. bueno, Profe, algunos, sí, ¿el Figueroa lo nombró? Figueroa, no, porque no lo tengo a Figueroa acá. ¿Usted Porque se creo anotó que- en esta Sí, lista? 2K2 estoy. Pero digo en esta lista con la que yo tomo asistencia, ¿usted se anotó? No, profe, que con decir primera clase de ese. ¿Eh? ¿Cuándo hizo la lista? Primera clase de Dusko. Sí, Ah, voy, no, no estuve, disculpe.
Y en No la sabía. otra clase nunca me dijo que no estuvo. que No, es que estaba. las otras últimas dos clases fui el oculista y no pude entrar a las clases, perdón. Ah, En esta clase pude entrar. o sea que hace rato que no viene. Sí. Ajá, ajá, claro, por eso no me sale. Ahí en el chat le pongo el formulario que tiene que llenar para que me quede acá la lista registrada. Bien, gracias. Profe, Ahí, le hago una consulta. diga. Hoy tenemos laboratorio. ¿Será que habrá, digo, por el paro? No les sabría decir porque el laboratorio lo manejan los profesores de laboratorio, ¿no? La única relación que tenemos nosotros con ellos es que el laboratorio tiene que estar aprobado para tener la regularidad de física 2, pero es como si fuera una cátedra aparte, ¿entiendes? Entonces yo no sé qué habrán quedado. Sí, he visto que había paro, no sé qué, como se dan cuenta yo no me adherí, pero porque me parece que no tiene sentido el paro si estamos haciendo clases virtuales desde la casa, digamos, o sea, no tengo motivo para no darle la clase si estoy sentado en mi casa, ¿se entiende? Pero bueno, qué sé yo, son cosas. Gracias, profe. Entren, yo no sé, al- será virtual el laboratorio, entren y si no está, no está, no sé. No es presencial en la facu. Ah, es presencial, y bueno, no sé si tienen alguna forma de preguntarle al profe, no sé, la verdad. profe, No sí, yo le pregunté a lo de la SAE y me dijeron que sí hay clases. bueno, Sí. si eso le dice la SAE, bueno, habrá que ir. Los de la UNT hacían paro, pero ellos ya tienen clases presenciales. Claro, no, nosotros todavía no sé hasta cuándo. Bueno, no tengo más para decir. Bueno, hasta es suficiente, chicos, por hoy el práctico hemos hecho casi todo, así que los dos que le deben quedar lo pueden fijarse ustedes y hacerlo, no hay problema. ¿Mm? Así que, bueno, podríamos terminar ahora. Muy bien lo que han trabajado. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que anden No, bien. profe. Bueno, Nos vemos, profe. hasta el No, otro profe, Perdón, viernes. profe, que ande bien. Chao, chao.